com tu. Som estudiants en un projecte per a conversar amb dones impulsores del tercer sector. Som una comunitat de centenars d'alumnes de la Universitat de València. Som com tu. Hola, soy Sofía Piqueras Belda, alumna de tercero de periodismo. Y yo soy Inés Sánchez Iranzo, estudiante de segundo de medicina. La doctora Noelia Tarazona Llaveró es una oncóloga médica e investigadora especializada en oncología colorectal. Empezó sus estudios aquí en la Universidad de Valencia y se graduó en 2007. Continuó su formación en el Hospital Clínico Universitario de Valencia en las manos de Andrés Cervantes y terminó su formación en la Universidad de Navarra realizando un máster especializado en inmunología oncóloga. Después, su investigación no se ha quedado atrás y también es muy reconocida y valorada a través de distintos premios y becas, como el Premio Extraordinario al Talento en Investigación Translacional en Cáncer Colorectal, otorgado por la Fundación ECO. La doctora Tarazona ha enfocado su investigación a la biopsia líquida y a la enfermedad mínima residual. Así que buenas tardes, doctora Tarazona, ¿qué tal está? Buenas tardes, Sofía, Inés. Nada, agradeceros lo primero la invitación a estar con vosotras y a compartir esta tarde, pues contaros mi experiencia, ¿no? En estos años de investigación. Y bueno, estoy a menos de 12 horas de viajar a Boston, de irme un año a la Universidad de Harvard. Entonces lo que me gustaría transmitiros en esta entrevista es que, bueno, vosotras que estáis aún en la universidad, ¿no? Y que tenéis una carrera profesional por delante, pues que los sueños, o sea, con perseverancia y pasión se pueden conseguir, ¿no? Entonces yo creo que después de esta entrevista lo que me gustaría que os quedarais es con eso. Así que nada, gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a ti. Y antes de empezar, ¿le podemos tutear? Por supuesto. Vale, pues ahora ya vamos a dar paso a la entrevista como tal, a las preguntas. Así que para empezar nos gustaría un poco saber sobre tus inicios y saber por qué elegiste la oncología y la investigación. Nada. En primer lugar, o sea, más que ayer además estaba haciendo otra entrevista y me decían lo mismo, ¿no? O sea, porque había escogido oncología. Realmente la oncología ha sido algo que llegó por casualidad. Lo que sí tenía muy claro desde pequeña, y esto lo hablo con mis compañeros del colegio, es que quería estudiar medicina. Yo creo que desde que tengo uso de razón era algo que, o sea, no me digáis por qué, porque nadie de mi familia es médico ni se dedica al ámbito sanitario, pero tenía claro, o sea, desde EGB, que eso vosotros ni lo habéis visto, que tenía, o sea, quería estudiar medicina. Estudié medicina y luego, pues cuando uno tiene que elegir la especialidad, la verdad que la oncología en aquel momento, pues el cáncer yo creo que lo teníamos como algo más tabú, como has comentado, yo empecé la especialidad en el año 2008. Entonces, pero bueno, sí que se empezaba a comentar que era una especialidad que probablemente y desgraciadamente iba a tener mucha salida y bueno, pues el trato con el paciente es algo que me gusta y que valoro más que el ámbito quirúrgico y bueno, pues en la elección decidí elegir oncología y después de esa elección, que como os he comentado no era algo previsto ni que estaba en mi mente, sino que llegó, yo siempre lo digo, ¿no? Que esta relación de amor llegó por casualidad, pues es algo que me apasiona, que hoy en día si no hubiera hecho oncología no sabría, ¿no? O sea, qué otra especialidad hubiera elegido, pero yo creo que también, como hemos comentado antes, y es una palabra que voy a repetir constantemente a lo largo de la entrevista, que cuando algo te apasiona, cuando tienes pasión por algo, o sea, da igual a lo que te dediques, te va a gustar. Entonces, bueno, pues la oncología es algo que es el trato con los pacientes. Muchas veces lo que se dice, ¿no? En las entrevistas, que esto no va de que uno gana o pierde guerras, ¿no? O sea, yo creo que lo hemos visto en múltiples personajes conocidos que han padecido cáncer que no quieren, ¿no? Términos bélicos cuando hablamos de oncología, y yo también lo pienso así. Se trata, bueno, pues que podemos ayudar a los pacientes y muchas veces pues cuando desgraciadamente no pueden superar su enfermedad, sí que puedes estar al final de sus días, y eso es algo que, vamos, irremediablemente te cambia la vida, ya seas oncólogo, ¿no? O sea, es algo como persona. Vale. Nos gustaría saber también actualmente en qué se centra
tu investigación en cáncer colorectal? Pues como ha dicho Sofía, yo cuando acabé la residencia, que fue en el año 2012, conseguí una beca de investigación para el Reino Unido en Londres y bueno, pues me fui a la aventura. La verdad que no había salido de España, no había hecho una beca Erasmus, además soy hija única y me embarqué, ¿no?, en esta aventura pues de salir fuera, conseguir una beca europea y me fui a lo que ha comentado, ¿no?, pues a centrarme en lo que era biopsia líquida en el 2013, cuando pues en aquel momento nadie sabía lo que era la biopsia líquida. La biopsia líquida, para los que no lo sepáis, es que a través de una muestra de sangre podemos determinar las alteraciones moleculares del tumor de un paciente. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque podemos evitar una biopsia de tejido, que muchas veces tienen complicaciones para los pacientes, y entre estas complicaciones a veces ingresos que tienen un impacto en el Sistema Nacional de Salud. Y pues otra de las ventajas es que podemos conocer el estado de la enfermedad en cualquier momento que hagamos una muestra de sangre, que además es es una técnica no invasiva. Entonces, mi principal línea de investigación hoy en día es biopsia líquida, centrada, pues como ha dicho Sofía, en enfermedad mínima residual. Es decir, lo que intentamos ver es que pacientes que han sido operados de cualquier tipo de cáncer, yo me dedico sobre todo a cáncer colorectal, pero bueno, este concepto es en cualquier tipo de cáncer, esos pacientes que en un principio creemos que están curados, si hacemos una analítica de sangre y vemos que queda alguna célula en el torrente sanguíneo, pues somos capaces de predecir que ese paciente va a recaer en un futuro, es decir, nos adelantamos a la recaída radiológica de un paciente. ¿Cómo va a impactar esto en los pacientes? Hoy en día aún no lo sabemos y es una de las cosas de mi marcha a Estados Unidos, que tienen un programa muy importante de enfermedad mínima residual. Y bueno, pues lo que pretendo ahora es traer una plataforma que tienen Estados Unidos dentro del programa de Science for America, traerla a España y poder ofrecer a estos pacientes que tienen enfermedad mínima residual pues tratamientos dirigidos a las alteraciones moleculares. Esto, digamos, que es mi principal línea de investigación, y luego pues dentro de mi grupo hay gente, o sea, es un equipo multidisciplinar. Yo creo que siempre, muchas veces en medicina ya se habla, ¿no?, de un médico, un clínico no puede trabajar solo, necesitamos biólogos, compañeros estadísticos, informáticos, incluso de económicas, para que veamos el impacto que tiene en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, pues otras líneas de investigación que tenemos abierta pues es identificar mecanismos de resistencia a fármacos, especialmente en cáncer colorectal, la generación de modelos de organoides. Un modelo de organoides es que un paciente con un tumor, cuando se reseca el tumor o se hace una biopsia, podemos simular el tumor en un laboratorio y en ese organoide dar fármacos y poder anticipar cómo va a responder el paciente en la consulta a un determinado tipo de terapias. Luego también estamos intentando incorporar, yo creo que todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, entonces pues intentamos pues con las técnicas de imagen convencionales, hoy en día pues los TACs que se hacen a los pacientes, resonancias magnéticas, o incluso con el servicio de anatomía patológica, las biopsias, pues por medio de la inteligencia artificial encontrar biomarcadores que nos permitan poder predecir los pacientes que van a responder o no a un determinado fármaco, o pues como hace la biopsia líquida, poder también pronosticar si ese paciente tiene un mayor riesgo de recaída o no. Luego también pues otras de las líneas pues empleamos también modelos animales para intentar pues testar, ¿no?, otro tipo de terapias. Hoy en día yo creo que todos habéis oído hablar, porque salen en las noticias, el tema de la inmunoterapia. En pacientes con cáncer colorectal es verdad que aún no es menos conocido esos pacientes que van a responder de forma más eficaz, y bueno, pues en nuestro grupo estamos intentando poder elucidar con los modelos animales pues qué pacientes tanto estables como inestables van a responder a estas terapias. Entonces, nada, sobre todo también me gustaría recalcar que son equipos multidisciplinares, que bueno, pues la presentación que me has hecho la agradezco, pero que sola, y yo creo que cuando vayáis avanzando en vuestras carreras
solo uno no puede avanzar y que esto hay detrás un equipo muy grande en el que uno se tiene que apoyar y que esto es una cabezas que se sientan en esta mesa como estamos nosotras y que piensan y que salen ideas, salen hipótesis y juntos salen resultados que impactan en los pacientes. Pues siguiendo con la entrevista, queremos saber una cosa relacionada con la perspectiva de género, ya que es un tema que está muy al día en la actualidad. Entonces nos gustaría saber si tanto en las investigaciones se tiene en cuenta las diferencias al ser mujer o hombre, además de cómo puede afectar una enfermedad como es el cáncer en el hombre o en la mujer, o si afecta de la misma manera o hay formas que son distintas. Me gusta, Sofía, que hayas hecho esta pregunta porque yo creo que, como bien has dicho, hoy en día es una pregunta, digamos, algo que es fundamental, es decir, cuando uno solicita un proyecto es algo que se tiene muy en cuenta, que se tenga en cuenta la perspectiva de género. Creo que históricamente pues es algo que no teníamos en cuenta, pero lo que hemos visto en los últimos años es que pues efectivamente la forma de responder a ciertas terapias o incluso la biología de un tumor pues es muy dependiente del sexo. Por ejemplo, si hablo de cáncer colorectal, sí que hemos visto muchas veces que el pronóstico de los pacientes, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedad mínima residual, es independiente de que sea hombre o mujer, pero bueno, pues pacientes de cáncer de mama, todos sabemos que es más, digamos, prevalente pues en mujeres. El cáncer de pulmón, aunque hoy en día se está igualando, ¿no?, esa incidencia, prevalencia en hombres, pero como bien has dicho, hoy en día en muchos estudios sí se debe de tener en cuenta la perspectiva de género, sobre todo porque sí que vemos diferencias en cuanto a respuestas a terapias y pues es algo que tenemos que tener en cuenta y que cuando uno, lo que os he comentado, pide una beca de investigación es algo que se valora positivamente. Vale. Y bueno, sabemos también que has participado en varios ensayos clínicos y a raíz un poco de lo que has comentado de un poco saber el futuro que tiene esto que estás investigando, ¿sabrías decirme algún punto que tú pienses que pues, ha podido influir en la evolución del tratamiento, de los tratamientos oncológicos en los últimos años? Hablando, o sea, os voy a comentar, o sea, sobre todo desde el punto de vista de mi expertise, o sea, mi experiencia en cáncer colorectal. Yo creo que una de las cosas que ha marcado, o sea, en cuanto a ensayos clínicos, para los que no lo sepáis, un ensayo clínico es cuando intentamos pues validar, ¿no?, algo que se ha visto pues a nivel más básico, en el laboratorio o en fases más tempranas, ¿no?, que ciertas terapias pueden ser efectivas, pero que queremos ver si realmente va a cambiar la práctica clínica. Entonces, a nivel de cáncer colorectal, lo que hemos visto en los últimos años, volviendo a la biopsia líquida, es que probablemente la biopsia líquida sí que nos permite en ensayos clínicos como el Dynamic, que lo hizo el grupo australiano hace aproximadamente 2-3 años, de hecho ha salido publicado la semana pasada el update a los 5 años, lo que vemos es que con la biopsia líquida podemos seleccionar los pacientes que se van a beneficiar de recibir un tratamiento después de la cirugía. Y como os he dicho, ¿por qué esto es importante? Porque la quimioterapia no está exenta de efectos secundarios, es decir, cuando uno da quimioterapia, aunque sea con intención curativa, al paciente causamos efectos secundarios que muchas veces va a repercutir, aunque el paciente se cure, a lo largo de su vida, es decir, son largos supervivientes que tienen efectos secundarios y que pueden disminuir la calidad de vida. Entonces, este estudio ha significado un hito importante en medicina porque nos va a permitir el poder identificar los pacientes que realmente necesitan tratamiento y no solo eso, con todo ello, por ende, va a repercutir en el Sistema Nacional de Salud. Mirad, hicimos un estudio económico hace un par de semanas para una beca. Yo no lo sabía, pero en España gastamos 20.000 millones de euros al año en tratamientos de cáncer. Si tenemos en cuenta la biopsia líquida solo en cáncer colorectal, y ya no me refiero en cáncer colorectal en general, sino pacientes con estadio 2, que es como una fase muy inicial de la enfermedad, en España se gastan 490 millones de euros al año, solo en pacientes con estadio 2. Si tuviéramos en cuenta
esta biopsia líquida, es decir, si solo tratáramos a los pacientes que tuvieran células después de la cirugía, podríamos disminuir esos 490 millones de euros a 55 millones de euros al año. Mirad el impacto que esto puede tener en el Sistema Nacional de Salud y solo hablamos de cáncer de colon estadio 2. Entonces, para mí, uno de los ensayos clínicos más importantes va a ser, que estamos en marcha, no solo el Dynamic, sino los que hay a nivel mundial, que son múltiples, y en España nuestro grupo ha participado en el diseño del Circulate Spain. Estoy segura que en un futuro sí que va a suponer un cambio en la práctica clínica, no solo en cáncer colorectal, sino en cualquier otro tipo de tumor. Y luego otro de los ensayos que llevamos en marcha, que se llama AZUR-2, que son pacientes con inestabilidad de microsatelítes en cáncer colorectal. ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que no pueden, que cuando hay un daño en la célula no pueden repararla bien y desarrollan un cáncer. En teoría son pacientes que tienen un mejor pronóstico en fases más iniciales de la enfermedad, pero no responden bien a la quimioterapia. Hemos visto que la inmunoterapia, es decir, el dar fármacos contra el sistema inmune en otro tipo de tumores, melanoma, pacientes triple negativo de cáncer de mama, han sido muy efectivos. Pacientes de pulmón han sido muy efectivos en los últimos años en estos estudios de inmunoterapia, pero no lo habíamos visto en cáncer de colon. El AZUR-2 es un ensayo clínico fase 3 en el que participamos. También nuestro centro, y que estoy segura en un 95% de la seguridad, por la experiencia, creo que sí que va a cambiar la práctica clínica de nuestros pacientes. Y la verdad que cuando esto sucede, cuando estás en un congreso, presentan estos datos, la gente se levanta, ¿ves? O sea, eso os puedo decir que el vello se te pone de punta, y es algo muy bonito el haber podido participar en estos estudios que cambian la práctica clínica y que supone, pues lo que os digo, o sea, un avance en la oncología, mejoramos el pronóstico de los pacientes y también su calidad de vida. Muy interesante, la verdad, todo lo que comentas, pero también sabemos que la palabra cáncer hoy en día en la sociedad pues causa un gran temor. Entonces nos gustaría que desmintieras algún mito falso. Pues mira, Sofía, el principal o el mito que yo me gustaría desmentir, o que yo creo que deberíamos de quitarnos de la cabeza, sobre todo porque desde el año pasado, en verano del año pasado, el cáncer se convirtió en la primera causa de muerte en España. O sea, ha habido un sorpaso en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. Es que me gustaría que la gente no ligáramos la palabra cáncer con sentencia de muerte. Yo creo que estamos trabajando, que en España hay mucha investigación, hay muchos investigadores, que estamos haciendo todo lo posible por avanzar, que estamos intentando, pues, con el tema de la biopsia líquida, el poder adelantarnos a las recaídas, el poder diagnosticar el cáncer en fases más tempranas. De hecho, antes de venir a esta entrevista he estado documentando cómo había impactado los nuevos tratamientos en la supervivencia de cáncer en los últimos años, y la verdad que cuando uno lee los datos, ha disminuido la tasa de mortalidad en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres, y la esperanza de vida puede parecer que es insignificante, pero una media de edad de 70 a 73 años en un paciente con cáncer. Uno puede pensar, pues no es mucho, porque al final un paciente va a fallecer, pero os aseguro que cuando uno convive con pacientes con cáncer como yo, que ahora voy a cumplir 15 años desde que inicié la especialidad, el tiempo es muy importante. O sea, os puede parecer, este paciente que tiene un cáncer avanzado y va a morir, pues que yo no me trataría. Se dice muy bien desde fuera, pero cuando tienes familia, cuando ves que tienen nietos, cuando tienen hijos, y mira, me emocionaría, o sea, el tiempo sí que es importante. Para ti, un mes o 2 meses, el poder estar con tus hijos, con tus nietos, con tu marido o con tus padres, sí que es importante. Entonces, yo creo que hemos hecho grandes avances, y también me gustaría recalcar en esta entrevista, aunque sois jóvenes, que lo transmitáis también a vuestros familiares, la importancia del screening, ¿no? Yo creo que al final el cáncer, o sea, lo asociamos con muerte, pero realmente la mortalidad es cuando encontramos el cáncer en fases muy avanzadas. Entonces, no me canso de repetir, ¿no? Yo creo que el screening de mama lo tenemos como mucha conciencia las mujeres. El de colon, revisando datos del año pasado de la Comunidad Valenciana, casi no se llega al 50% de la población
que va a hacerse el screening de cáncer de colon y es la primera causa de cáncer en España y la tercera causa de cáncer a nivel mundial. Entonces yo creo que sí que deberíamos de concienciarnos de hacer los screening. Pues de cáncer de mama y de colon, que son los que están instaurados principalmente en la Comunidad Valenciana, porque yo creo que en fases más iniciales es cuando podemos asegurar un mejor pronóstico y bueno, pues lo digo muchas veces en las charlas, ¿no? El screening salva vidas y bueno, yo creo que pues, lo que hemos hablado, ¿no? En la entrevista, desgraciadamente e inevitablemente el cáncer a todos nos da miedo. Pero cada vez, bueno, es la primera causa de muerte. A nuestro alrededor va a haber gente, algún conocido que tengamos con cáncer y bueno, pues me gustaría transmitir que no lo asociemos siempre a muerte y bueno, y lo que hemos hablado, ¿no? Aunque a veces no podamos hablar de curación, sí que estamos intentando pues que los tumores sean crónicos. Yo siempre lo digo y es un ejemplo que siempre ponemos, pues como el que tiene azúcar, el que tiene diabetes y se le da pues tratamiento para la diabetes, el que tiene hipertensión y se le da tratamiento antihipertensivo. Pues hay pacientes en la consulta que son metastásicos, es decir, no se van a curar nunca, pero ahí pues llevan 6 meses de tratamiento, paras el tratamiento, hacen su vida normal, vuelven a la consulta, a lo mejor ha crecido alguna lesión metastásica, vuelve a estar el tratamiento. Bueno, pues a veces no vamos a poder curar a estos pacientes, pero vamos a poder cronificar la enfermedad. Entonces, a mí me gustaría pues, que cambiáramos pues eso, ¿no? El mito de pues, que el cáncer es una sentencia de muerte. Eso sería lo que me gustaría y que os quedarais pues, con el screening salvavidas y que lo pudiéramos transmitir al resto de la población. Muy bien. Así para finalizar, así muy brevemente, ¿qué consejito lanzarías así finalmente a todos aquellos alumnos de medicina que están interesados sobre todo en este campo que tú has escogido y sobre todo también a aquellas mujeres que pues quieren abrirse un poquito paso en lo que es las áreas de la salud? A ver, pues mira, una de las cosas que estaba pensando fuera, medicina, periodismo, o sea, yo sobre todo medicina es muy exigente, imagino que periodismo también es súper competitivo. Yo no era la que más destacaba en la carrera y eso también me gusta recalcarlo porque parece que aquí que en la carrera tienes, y en medicina no sé en periodismo cómo sucede, pero el número 1 es el que triunfa y pues yo no era de las que destacó en la carrera y entonces, yo os lo he dicho al principio, yo creo que la palabra clave, y esto me lo dijo mi mentor Andrés Cervantes, la medicina te tiene que apasionar, pero yo creo que la medicina, el periodismo, que lo que hagas te tiene que apasionar. Obviamente pues la investigación cuando te dedicas es muy exigente, pero cuando te gusta algo, a ver, yo os lo digo, o sea, cuando yo me levanto y no tengo la sensación de que voy a trabajar, me gusta el equipo con el que trabajo, me gusta el contacto con los pacientes y yo creo que sobre todo animaros a elegir que lo que escojáis os apasione, porque yo creo que eso es la clave. En cuanto a nivel, pues cuando hablamos siempre del hecho de ser mujer, yo creo que antes probablemente habían más barreras, que bueno, pues tenemos ahí un reto que sin duda está ahí por ser mujer, pero yo creo que cada vez tenemos más oportunidades y que las mujeres empezamos ya a tener posiciones, ¿no? Pues un poco más de liderazgo en la sociedad. Obviamente yo creo que más el tema de la mujer es muchas veces el conciliar la vida familiar pues con una carrera de éxito, pero bueno, al final yo creo que es rodearte de buenos colegas, la figura del mentor. Yo creo que en cualquier carrera yo creo que es importante que tengáis una persona que os ayude en esta carrera profesional, sobre todo si os queréis dedicar a la investigación, porque el asesoramiento, ¿no? Y la experiencia siempre es un grado. Yo creo que a todos, ¿no? Que nuestra madre el otro día leía un tuit de mamá, qué razón tenías, pues eso, o sea, yo creo que el que os rodeéis de un mentor, de colegas que os apoyen y os asesoren, es muy importante y que realmente yo creo que cada vez menos las mujeres tenemos problemas de llegar a posiciones de liderazgo. Lo único pues que es muy exigente las carreras de investigación y bueno, yo creo que
ese punto es hasta dónde estás tú dispuesto a llegar y a sacrificar, porque, o sea, yo os lo digo, o sea, mi trabajo es 24/7 y bueno, pues al final depende de eso, es la exigencia de cada uno y yo creo que es eso, hasta cuánto estás dispuesto a sacrificar, ¿no? de tu tiempo y de tu vida al final. Bueno, Noelia, pues ha sido un placer estar aquí contigo esta tarde. Y nada, te deseamos lo mejor en todas tus empresas. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Y nada, de esta entrevista nos quedamos con que efectivamente cualquier sueño es posible si pues ponemos la pasión de Noelia y pues constancia y esfuerzo. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Vale,